Mi nombre es María Fernanda Galicia Merino, estudio la licenciatura en Derecho, modalidad distancia, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La presente actividad es correspondiente a la materia Derecho Romano. Derecho procesal civil. Esta rama del derecho se denominó en Roma derecho de las acciones. Los romanos utilizaron la palabra acción para hacer referencia tanto a la disciplina que nos ocupa como al derecho de perseguir judicialmente lo que le deben a uno. El derecho procesal fue de especial interés para los romanos, quien consideraban que mientras hubiera acción, había derecho. Las partes del proceso. El que pide que se reconozca o declare un derecho, o bien que se ejecute uno previamente reconocido, es quien ejerce la acción. Se le conoce como actor o demandante. La otra parte, que es quien desconoce ese derecho o no ha cumplido un deber, es demandado, llamado reus por los romanos. Ambos podían ser representados por un cognitor o por un procurator. El primero era un representante nombrado solemnemente frente a la otra parte y ante el tribunal, mientras que el procurator era un representante común y corriente nombrado probablemente a través de un mandato, y obviamente sin requerir la presencia de otro litigante. Es importante destacar que la representación no fue aceptada fácilmente en Roma. En principio, se consideró que solo las partes podían intervenir en el proceso, pero por razones prácticas se establecieron excepciones a esta regla. Tanto el actor como el reus debían tener un comportamiento ético cuando demandaban o defendían sus derechos. La temeridad del litigio, que consiste en intentar una acción o una excepción infundadas, nunca ha sido la conducta debida y nunca lo fue en Roma. De esta manera, el derecho romano reprobó y trató de sancionar a los litigantes temerarios. Se establecieron, entre otras, las siguientes medidas. Una defensa infundada podía acrecentar la condena. Si los litigantes prestaban juramento de obrar de buena fe y no lo hacían, se les podía acusar de perjuro. El demandado también podía defenderse de la temeridad del actor. Se le permitía que en un juicio contrario pidiera la quinta o décima parte del valor del litigio inicial. Finalmente se estableció la condena en costas, o sea que el perdedor pagaba los gastos procesales. Magistrados y jueces. La organización judicial con tribunales y jueces no apareció en Roma sino hasta la República. Los magistrados jurisdiccionales más importantes fueron los pretores, el urbano, por lo que le correspondía a los ciudadanos, y peregrino, en relación con causas ventiladas entre extranjeros o extranjeros y ciudadanos. Se establecieron también los ediles curules, con una jurisdicción más limitada, pues administraban justicia solamente en los mercados. Durante la República y el Principado, el proceso estuvo dividido en dos fases: in iure, que se llevaba ante el magistrado, función conocida como la jurisdictio. Consistía en otorgar o denegar la acción, fijar los términos del proceso, y la segunda fase es llamada apud iudicem, donde el caso pasa al juez, quien dictaba la sentencia, desarrollando la función conocida como la judicatio. En esta época los jueces no eran funcionarios públicos, sino ciudadanos particulares. Para algunos casos existieron tribunales estables, como el de los recuperadores, que intervenían en controversias en las que figuraba algún extranjero, así como el tribunal de los decemviri, que conocía las causas de libertad, o los centumviri, que decidían los casos de propiedad, derecho de familia o derecho sucesorio. Sistemas de procedimiento. Se conocieron tres sistemas. El primero, llamado Sistema de Acciones de la Ley, Legis Actiones, probablemente se inició durante la monarquía, pero quedó consagrado hasta la República, por la Ley de las 12 Tablas. El segundo sistema de procedimiento, creado por el pretor peregrino, fue el formulario per formulam, que coexistió por algún tiempo con el de Legis Actiones. Cobró más importancia en el Principado y corresponde al derecho clásico. Estos dos primeros sistemas se les conoce con el nombre genérico de Ordo Judiciorum Privatorum, ordenación de los juicios privados. El último sistema fue el de procedimiento extraordinario o cognitio extra ordinem, corresponde al imperio absoluto y a la fase del derecho posclásico. En la época de Augusto se abolió el uso de legis actiones y se impuso como único uso el procedimiento formulario. El pretor peregrino ayudaba a los litigantes a redactar un pequeño texto llamado fórmula, en el cual se reunían los antecedentes y pretensiones de la parte, y que serviría para que el juez tuviese una visión completa del problema existente. Este nuevo procedimiento seguía estando dividido en dos fases: la fase in iure, en la cual se redactaba y aceptaba la fórmula, y la fase apud iudicem, que se desarrollaba ante el juez. Fase in iure.
La fórmula es mediante la aceptación de este documento redactado por las partes que se le confiere al juez la facultad de poder condenar o de absolver al demandado. Toda fórmula debe contener 4 partes: la demonstratio, la intentio, la condemnatio y la judicatio. La demonstratio consiste en una exposición de los hechos y señala la causa por la cual se lleva a cabo el litigio. En la intentio se indica la pretensión del demandante o actor, esto es la cuestión misma en que se basa el proceso. La intentio puede ser certa o incerta. Será certa cuando el objeto del litigio esté perfectamente determinado, e incerta cuando éste esté indeterminado y su determinación se deja a criterio del juez. En resumen, es la parte más importante de la fórmula. En la condemnatio, la fórmula le confiere al juez la facultad de absolver o condenar al demandado. La judicatio faculta a dicho juez adjudicar total o parcialmente el objeto del litigio. Esta parte de la fórmula solo existirá en aquellos casos en los que se ejerce una acción divisoria. La litis contestatio es el último acto llevado ante el magistrado. Con él se termina la primera fase del procedimiento, la fase in iure. A partir de este momento el proceso está completamente entablado. Es entonces la litis contestatio la piedra angular del proceso. Protección jurídica extrajudicial. La actividad de los magistrados no solo se limitó a la elaboración del procedimiento formulario, sino que también crearon otras medidas encaminadas a proteger situaciones especiales, no contempladas en la fórmula o que ameritaban una solución más rápida. Estas medidas son las estipulaciones pretorias. Mediante esta especie de contrato, el pretor creaba una obligación jurídica. La in iure integrum restitutio consiste en una decisión tomada por el magistrado para anular una situación o una sentencia. Los interdictos o interdicta son órdenes dadas por el magistrado a petición de una particular que tienen por finalidad conseguir una más rápida solución jurídica. El último sistema de procedimiento que reguló al derecho romano fue el procedimiento extraordinario, que corresponde al imperio absoluto, y es el sistema característico del derecho posclásico. Este sistema apareció en una época más temprana. Se aplicaba en casos de excepción, esto es, de forma extraordinaria, para resolver controversias que se suscitaran en relación con instituciones de nueva creación, y también fue aceptado en la práctica judicial de las provincias. La justicia imperial se inclinó por el sistema extraordinario que finalmente sustituyó a las fórmulas, y con Diocleciano, a partir del siglo III, quedó como único sistema de procedimiento, al convertirse, a pesar de su nombre, en el sistema que durante mayor tiempo estuvo en vigor. Características generales del procedimiento extraordinario. El proceso es monofásico. La persona que conoce de la acción es la misma que conoce de todo el procedimiento y dicta la sentencia. Esta persona es el juez. Tiene la facultad de otorgar o de negar la acción y la facultad de fijar los términos del proceso, jurisdictio, como la facultad de dictar sentencia, judicatio. Se produce un viraje de lo privado a lo público. La jurisdicción es una función realizada por el Estado y las partes en el proceso están supeditadas a la autoridad del juez. El procedimiento es escrito, pero la fórmula desaparece. Desaparecen también los efectos de la litis contestatio que surgían de la aceptación de la fórmula. Se admite la contrademanda o reconvención en virtud de la cual la sentencia puede contener también la condena del actor. La condena ya no es forzosamente pecuniaria, pudiendo recaer sobre una cosa determinada. Aparece la apelación como recurso en contra de la sentencia. En ella, un juez superior conoce el asunto y puede revocar, confirmar o modificar la sentencia primera. Desarrollo del proceso. Notificación, litis denuntiatio, hecha a petición del actor por un empleado del juzgado, quien le presentaba la demanda al demandado. Contestación del demandado, también efectuada a través del empleado judicial. Litis contestatio, en la que las partes exponían sus argumentos. Procedimiento probatorio, en el que se ofrecían, desahogaban y valoraban las pruebas. Entre estas, las más importantes era la testimonial, documental y pericial. La sentencia podía ser impugnada y el recurso por excelencia fue la apelación. La apelación se formulaba ante el juez que hubiera dictado la sentencia en un plazo de 10 días, verbalmente o por escrito. Pasado el plazo, la sentencia podía ser ejecutada. Si la condena versaba sobre una cantidad determinada de dinero, se tomaban los bienes necesarios para cubrirla. En caso de que hubiera concurso de acreedores, se procedía al abonorum venditio.